Entonces, si el Papa es sucesor de Pedro, ¿por qué no sana enfermos? ¿Por qué no hace milagros? ¿Por qué no resucita muertos si se supone que tiene la misma autoridad de Pedro? Porque no es nada más y nada menos que un sepulcro blanqueado, un hijo del diablo, narcotraficante asolapado, escudándose detrás de una Biblia. Como Cristo dijo, sepulcros blanqueados, que con esa túnica blanca, con esa toga blanca, se muestran blancos por fuera, pero podridos por dentro. Que debajo de la túnica, de la toga, esconden el adulterio, la fornicación, la prostitución, la corrompedera. Lo he gritado en varias veces y no me retracto. Todos los curas, empezando con los papas, han hecho pacto con el diablo. Es impresionante el odio, el rencor que tienen los hermanos separados hacia la Iglesia Católica. Es impresionante, repito, el odio, la ira que tienen los hermanos separados a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son incapaces de hablar con amor. Obviamente, estos grupos pues no son los primeros que hablan mal, pestes contra la Santa Iglesia Católica. Ellos son la copia de la copia de la copia de la copia de otros que salen hablando lo mismo. Él en primera dice muchas cosas antibíblicas. Dice, por ejemplo, que si el Papa es autoridad de la Iglesia, él dice algo muy importante. ¿Por qué no sana enfermos? ¿Por qué no resucita muertos si es el sucesor de Pedro? O sea que el requisito para ser sucesor de Pedro es sanar enfermos. Eso lo dice la Biblia, que para ser sucesor de Pedro o para ser verdadero servidor, siervo de Dios, hay que hacer milagros. Él no tiene fundamento bíblico sobre eso, porque ellos hablan mucho de la Biblia, la palabra, pero nunca tienen un argumento bíblico sobre lo que hablan, porque solamente hablan de lo que sienten en el corazón, odio y rencor. Pero la Biblia dice en San Mateo capítulo 24, versículo 24, San Mateo 24 dice la palabra de Dios: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar a los hombres, a los elegidos inclusive. Mirad que se los he predicho. Wow. Acá dice que los que van a hacer milagros y los que van a hacer prodigios son los falsos profetas. Porque un profeta es alguien que habla de parte de Dios, y estos supuestamente pastores, supuestamente ministros, supuestamente hablan en nombre de Dios porque tienen autoridad. Pero la palabra de Dios dice que los que pueden hacer milagros no necesariamente tienen que ser verdaderos ministros. También los falsos profetas, los falsos cristos pueden y harán milagros, dice el Señor. ¿Cómo lo ven? O sea, de que si alguien hace milagros, si alguien resucita muertos, hace prodigios, oye, ese sí es un verdadero elegido de Dios, porque hace milagros. No. Por eso es que los protestantes, no todos, porque pues generalmente el protestantismo está lleno de mentiras, de que hay sanaciones y que etcétera. Hay dadas ocasiones en que quizás se puedan realizar milagros, pero ¿qué creen? Que no porque se vean milagros en las iglesias protestantes signifique que son milagros que vienen de Dios. Claro, muchas veces esos milagros han sido para engañar a mucha gente que se ha dejado seducir por las mentiras y pues se han salido de la iglesia. Por esos milagros, porque dice la palabra de Dios que inclusive los elegidos serán engañados. Entonces refutamos esta premisa que dice este
este hombre, porque no es pastor, este hombre común y corriente, estoy diciendo pues que no es alguien que tenga alguna autoridad eclesiástica, simplemente pues él se llama pastor, pero pues realmente él se nombró solito pastor, pues es un hombre común, nadie lo nombró, ni siquiera se ve que tiene estudios filosóficos, teológicos, se le ve a leguas, ¿no? Cuando predica. Bueno, otra cosa que podemos agregar es que Pedro, Papa Francisco, es el sucesor de San Pedro. ¿Por qué? Porque por la sucesión apostólica e histórica. Por la sucesión apostólica histórica, porque el Papa Francisco viene desde Pedro. Eso lo comprobamos con la historia. Sí, con la historia. El 31 de diciembre del año pasado, 2023, falleció el Papa Benedicto XVI. Antes de Papa Francisco estuvo Benedicto XVI. Y nadie me puede decir que Benedicto XVI no fue Papa de la Iglesia, ¿sí? Porque hasta decían que él era el anticristo. Ahorita dicen que es el Papa Francisco. Cuando estaba Papa Benedicto, que era Papa Benedicto. Pero antes del Papa Benedicto estaba Juan Pablo II. Y nadie puede decir que no existió Juan Pablo II, porque inclusive decían que él era el anticristo, ¿no? Porque los protestantes tienen mucho discernimiento. Bueno, que a cada papa le dicen que él es el anticristo. Bueno, antes de Juan Pablo I estuvo Juan Pablo II, estuvo Juan Pablo I. Y nadie puede negar que existió Juan Pablo I. Ya les decía Pablo I, Pablo VI. Y ahí sí nos vamos al año 1900, 1800, 1700, 1500, 1200. Y hay un papa que va hasta que llegamos a Pedro como primer papa, que lo nombró Jesús. San Juan 21:15. San Juan 21:15, Pedro, Jesús nombra a Papa Pedro. Dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis rebaños. Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves. Mateo 16:18, a ti te doy las llaves, es decir, una autoridad. En el Evangelio de San Mateo, Jesús no tomó unas llaves de su bolso y le dijo: Pedro, pues estas son las llaves. No le dio una llave física, le dio autoridad. Llave significa autoridad. Tú puedes entrar, tú puedes salir porque tienes autoridad. Es como cuando rentas una casa, el dueño te da las llaves. ¿Y por qué te da las llaves? Para que tú puedas entrar, para que tú puedas salir, para que tú puedas cerrar. Prácticamente para que tú seas el encargado de esa casa. Lo que pasa en esa casa es en cierta forma tu responsabilidad. Así que el Papa, la Iglesia tiene un cargo muy grande. Así que el Papa es el Papa por eso, porque Jesús lo nombró, no porque sana enfermos, no porque sana enfermo viene de Dios, ya lo vimos, lo acabamos de ver. Otra cosa de lo que él dice es que el Papa dice que él es narcotraficante, es el otro. Fíjense ustedes, calumniar a alguien de narcotraficante, o sea, de algo poco serio, y no solo de prostitución, o sea, escuchen ustedes las barbaridades que dice este hombre del Papa Francisco. Y bueno, yo pregunto, ¿él tendrá esas pruebas? Y algo que sí, es algo que en donde vemos que realmente este hombre sí que tiene al diablo en su mente y en su corazón repletamente. Dice: escuchen esto, todos los sacerdotes hicieron pacto con el diablo, dice él, todos. Y mi pregunta es: ¿cómo sabe que todos? ¿Acaso él es omnipotente? ¿Acaso ya fue en todos los países? Ya investigó bien si todos los sacerdotes hacen pacto. O sea, es impresionante calumniar a la iglesia de esa forma. Es como que si yo dijera: todos los sacerdotes, todos los pastores protestantes son ladrones, porque hay ladrones. Hacen de la religión un negocio y él mismo lo sabe, inclusive quizás él sea uno de ellos, porque pues todos los pastores se encantan, casi a todos, ¿no? Porque pues de tantos pastores que hay y que yo he conozco uno, quizás un pastor de muchos que realmente pues se nota que sí tenía un buen corazón hacia Dios y hacia el prójimo, pero contado el caso.
raro el caso, perdón, muy raro el caso. Pero yo decir, todos los pastores son unos ladrones, todos los pastores son mentirosos, porque hay muchos mentirosos por lo general, pero no todos. Hay unos que están de buen corazón, hay unos que realmente aman a Dios. Pero, por ejemplo, decir cosas graves, por ejemplo, puedo decir, no, fíjate que todos los pastores se meten con las esposas de sus ovejas, porque ha habido casos donde pastores se meten con las esposas de sus ovejas, ¿no? Que ustedes se tienen que consagrar a Dios, que le vamos a hacer una limpia, y pues ya saben, ¿no? Pues hacen unas estupideces, unas cosas terribles, pero no la hacen todas las iglesias, todas las sectas, mejor dicho, todos los grupos, no lo hacen todos, pero decir algo semejante de que todos son así, estaría yo pecando. Y veamos que este hombre tiene un gran odio hacia la iglesia católica, terriblemente. Llegar al punto de decir que todos tienen pacto con el diablo es algo serio, es algo preocupante, porque todos daremos cuenta de lo que hacemos y de lo que decimos. Y por último, pues este hombre pues es un pastorcito más, ¿no? Un pastorcito más, un pseudo pastor más, que solo busca engrandecerse él mismo. ¿Por qué no? Pues que él es ustedes han escuchado lo que el fariseo y publicano, San Lucas capítulo 18 versículo 9, ¿no? Los fariseos siempre se creían los que tenían la verdad bajo el brazo, ellos se creían, pues, los hombres santos, ¿no? ¿Se acordaron ustedes del fariseo que oraba de pie? Señor, y no soy como los católicos. Casi, ¿no? Casi se decía, Señor, no soy como los católicos, sinvergüenzas, idólatras, ladrones, tienen pacto con el diablo. Señor, doy el diezmo, yo cumplo los mandamientos. Y bueno, el publicano ni siquiera levantaba los ojos, decía, Señor, soy un pecador. Y el Señor se justificó a aquel que se siente una pequeñez. Este hombre tiene mucho orgullo en su corazón, tiene mucha soberbia, quiere tener la verdad, pero así son todos quieren tener la verdad. Pregúntenle a Hugo Albornoz, a Carilí, bueno, a tantos pastores de tantas sectas que hay, pues todos tienen su verdad. El Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, pues él tiene la verdad, porque pues el sello de los adventistas, y pues bueno, ellos no tenían la verdad, estaban confundidos. Y Helen White, que salió del adventismo de William Miller, pues ahí también se equivocaron. Y bueno, y todos tienen la verdad, y al fin de cuentas cada quien tiene su verdad, pero sabemos que la verdad sencillamente está en la Iglesia Católica, porque lo respalda el tiempo. Este hombre, Carlos Rivas, es uno de los fundadores de una secta más. Apenas tiene quizás 2 o 3 años que fundó su propia secta en Guatemala, porque él no es de Guatemala. Él llegó a Guatemala, como no pudo engañar a los tontos de su país, a los tontos, porque le digo, porque hay mucha gente de su país que sí cayó, pero no, la mayoría de gente dijo, no nos vas a venir aquí a hacer lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Pues se vino para Guatemala, pues a un lugar donde no lo conocían, y pues ahí fundó su secta, Alfa y Omega, Malaquías 3:7, algo así, ¿no? El día de ayer fundó su secta. Y ahorita ya tiene varios pastorcitos también que él tiene, ¿no? Que andan ahí en las calles con su bocina ofendiendo a todo católico. Idólatras, arrepiéntense, idólatras, sinvergüenzas. Y bueno, lo típico de ellos, ¿no? Pensando que gritando a la gente, que mandándolos al infierno se van a convertir. Pero que creen, no se convierten ni las cucarachas. Solamente sus propios grupitos son los que se ponen para escucharlos. Así que Carlos Rivas, de todo corazón, busca a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el amor de Dios yo te digo estas cosas. ¿Te das cuenta? No te ofendí. No te mandé para la cuarta parte del infierno, porque eres un hijo de Dios, pero estás en una ceguera terrible que te puede llevar a la perdición. Que el Señor los bendiga y sigamos
defendiendo nuestra fe.